Hoy vamos a hablar de autoras nacionales de novela policíaca. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy vengo con un vídeo que tenía muchas ganas de hacer y que llevo retrasando un tiempo porque no me da abasto el calendario para subir todos los vídeos que quiero compartir con vosotras. Pero es un vídeo muy especial porque lo votaron mis Patreon para que estuviera en el canal. Y lo siento, chicas, he tardado demasiado en hacerlo, pero ya está aquí y además le he añadido un extra por haber tardado un poquito. Os cuento de qué va a ir el vídeo, pero antes de eso os recuerdo como siempre que si queréis apoyar mi contenido, se agradece muchísimo que deis like al vídeo y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y si queréis formar parte de la comunidad de Patreon, en la cajetilla de información tenéis el enlace. Y ahora sí os explico. En este vídeo os voy a hablar de 6 autoras. 3 autoras de novela policíaca nacionales que yo he leído, que me gustan muchísimo y que quiero recomendaros. Y luego voy a hablar de 3 autoras que no he leído y quiero leer. Así que lo voy a decir aquí. Voy a decir con qué libros quiero leerlas para que también me podáis decir qué os parecen en comentarios y si realmente me las recomendáis. Creo que para todas las lectoras del género es muy importante apoyar a las autoras que tenemos en nuestro país porque hasta hace poco no eran muchas y desde luego que hay muy buenas. Para mí misma era una asignatura un poco pendiente y estoy muy contenta de estarlo solucionando porque además de todo estoy encontrando joyas que recomendaros, lo estoy disfrutando muchísimo y cada vez descubro a más autoras de novela policíaca nacionales que quiero leer. Así que vamos allá. Primero vamos con las 3 que sí que he leído y que os quiero recomendar. Seguramente ya las conozcáis, pero yo os voy a decir un poquito también lo que a mí me parecen y por qué libros os recomiendo empezar. Vamos primero con una autora de sobra reconocida porque yo creo que es una de las autoras más leídas de novela policíaca nacional ahora mismo y es Eva García Sáenz de Urturi, que es una de mis autoras favoritas de novela policíaca nacional, la verdad, sobre todo por su famosa trilogía de la que ahora os voy a hablar. Pero como ya os he dicho, primero os comento que la autora es de Vitoria, aunque también tiene mucha relación con Alicante, donde ha vivido gran parte de su vida. Pero Vitoria tiene especial importancia en este caso porque su famosa trilogía está ubicada allí, está ambientada allí y creo que es una de las cosas que más famosa le ha hecho porque esa ambientación es muy top. Aunque la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca es la más conocida de la autora, no es lo primero que publicó, ya que en 2012 ya empezó publicando la saga de los longevos. Este libro después tuvo una segunda parte que se llama Los hijos de Adán. Además de estos, tiene otra publicación que se llama Pasaje a Tahití, que es de género histórico y que además se acaba de reeditar, así que si queréis conseguirlo, que sepáis que está fácil porque hay una reedición bien fresquita. Ahora sí que pasamos a hablar de su trilogía principal, que es la que yo creo que la hizo más conocida, y es la trilogía de Kraken o la trilogía del Silencio de la Ciudad Blanca, que la conforman El Silencio de la Ciudad Blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo. Esa es la trilogía principal, aunque este año anterior se ha publicado una cuarta parte para esa trilogía, que pues dejaría de ser trilogía, que se llama El libro de las horas negras. Todos estos libros están protagonizados por Kraken y comparten muchos de sus personajes. Yo los recomiendo leer por orden, porque sí que podemos ver bastante de la vida personal de este protagonista y de todos los secundarios y creo que sí que está bastante entrelazado con los casos de misterio que sí que son independientes en cada uno. Pero sobre todo la trilogía principal yo la recomiendo mucho leer por orden. La trilogía principal de La Ciudad Blanca son de mis libros favoritos de policíaca nacional, los disfruté muchísimo, los recomiendo muchísimo. Sabéis que yo adoro cuando hacen eso de mezclar misterio con vidas personales y una buena ambientación. Los personajes tienen mucho peso, Vitoria tiene mucho peso, está muy guay leerla y después viajar allí si no sois de la zona. Además hay sitios icónicos que podéis visitar y relacionar con la novela, así que es una experiencia que podéis hacer muy al completo. Además también tiene una adaptación que podéis encontrar en Netflix, así que ya podéis hacer la experiencia del todo redonda consumiéndolo todo, pero por orden, siempre por orden. La única pega que yo pongo aquí es que yo he tenido la desgracia de no ser muy fan de esa cuarta parte que se ha publicado recientemente, así que lamentándolo yo no os voy a recomendar ese libro, pero la buena noticia es que creo que la trilogía es maravillosa, engancha un montón y aunque os quedéis solo con ella es perfecta.
Por si tenéis curiosidad, mi libro favorito dentro de la trilogía es el segundo, que son Los ritos del agua. El tercero, Los señores del tiempo, como curiosidad también os digo que no tuvo muy buenas reseñas y que a mucha gente no le encantó, pero a mí sí, a mí me gustó mucho y creo que es muy buen cierre. Son libros que van dando saltos del pasado al presente y ese pasado en cada uno de los libros hace que viajemos por distintas épocas históricas. Y ya como cierre de recomendación de esta autora, tiene otro libro que a mí también me gustó bastante, aunque se aleja mucho de esta trilogía de novela policíaca, que es Aquitania, que este sí que os lo enseño porque lo que tenía por aquí en físico a mano, y la verdad es que yo lo disfruté un montón, pero creo que hay que ir a él sabiendo que es muy diferente de esa trilogía, que no es novela policíaca. Lo venden como thriller histórico, aunque hay que saber que el thriller es, bueno, una pincelada dentro de toda la novela, que realmente para mí es una novela más tirando a histórica, pero lo mejor de ella es que se centra muchísimo en una protagonista femenina muy potente, muy interesante, y que hace que este libro hace que te quedes con muchas ganas de saber más de ella. Sabéis que yo eso lo valoro muchísimo, así que lo recomiendo un montón, aunque en este vídeo pegue menos porque estamos hablando de novela policíaca y este no lo es. Vamos a pasar a la segunda autora, que todavía no es favorita porque ha sido un descubrimiento reciente, bueno, no un descubrimiento, sino una lectura reciente que yo tenía pendiente desde hace muchísimo, porque es una autora referente del género en nuestro país. Y yo no lo había leído, no podía ser. Y ahora que lo he hecho, estoy segura de que va a pasar a ser favorita y de que os voy a hablar muchísimo de ella. Así que no podía faltar en este vídeo. Estoy hablando de Alicia Jiménez Bartlett, la creadora de la famosa saga de novela policíaca protagonizada por la inspectora Petra Delicado. Es una autora que lleva publicando muchos años, desde 1984, y que además de esta saga, en la que me voy a centrar un poquito más, porque además de ser la más conocida, es la que yo he empezado a leer, tiene otros libros con muy buena pinta y muy interesantes que yo también quiero leer. Por ejemplo, en el 97 publicó Una habitación ajena, que habla de la historia de Virginia Woolf con una de sus criadas que se llamaba Nelly, y tuvieron una relación personal bastante interesante. Esta novela además hace poquito que fue reeditada también, así que es fácil de encontrar y yo le tenía también el ojo echado, pero he decidido empezar a probarla por su saga famosa, que es la de Petra Delicado. Tengo aquí, por ejemplo, el primer libro en una de las últimas ediciones que tenemos, que es esta edición de bolsillito, muy cómoda de leer. El primero es Ritos de muerte, pero si no me equivoco tenemos ya unos 12 títulos de esta colección. También tengo, por ejemplo, el segundo, que es Día de Perros. Y también os digo que, aunque yo os enseñe esto en físico y se puede conseguir toda la colección en físico, lo tenéis también disponible en audiolibro. Yo además de tenerlo en físico, lo he escuchado en audiolibro y tengo que decir que me ha encantado la narración, así que os recomiendo muchísimo el audiolibro de estos libros. Esta colección de novelas policíacas está protagonizada por Petra Delicado, una inspectora que vive pues una época donde el cuerpo era muy machista, y se centra mucho en cómo esta mujer se labra un futuro y se va abriendo un camino con muchos problemas, siendo una mujer que además tiene un carácter fuerte, es independiente, y la verdad me ha parecido un personaje muy bien construido y muy real, que ha sido lo que más me ha gustado. Y después están coprotagonizadas por Fermín Garzón, que es otro policía que termina de X forma trabajando con ella muchas veces, y es un señor muy chapado a la antigua, que forma parte de ese cuerpo de policía más rígido de antaño, y es muy bonito ver cómo se amoldan el uno al otro y cómo van trabando una especie de amistad. Y bueno, tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona también esa relación, pero ya en el primero a mí me ha gustado mucho, siendo este tropo una cosa que no siempre está muy bien hecha y a veces me irrita. Bueno, pues en estos no, en estos lo recomiendo un montón. Me encanta la perspectiva desde la que está hecho, y me gustan mucho los dos personajes. No solo Petra, nuestro personaje femenino, también me gusta mucho Fermín, creo que está muy bien conseguido. De esta colección tenemos también una serie de televisión, pero tiene ya unos añitos, no sé si ahora mismo se puede acceder fácilmente a ella. Es del 99 y como curiosidad os digo que estaba protagonizada por Ana Belén y Santiago Segura. Son libros que yo quiero recomendar porque me parecen bastante especiales y que hay que leer, porque este, por ejemplo, es del 96. Y aunque ahora ya estemos más acostumbradas, menos mal, a encontrar este tipo de inspectoras protagonistas y este tipo de personajes femeninos, no hace tanto que nos estamos acostumbrando a ellos. Me parece que era una cosa muy necesaria, que lo hizo en un momento en el que me parece una completa revolución. Y, jolines, pues que es antecedente de lo que estamos viviendo ahora, que para las lectoras de género que queremos estos personajes femeninos, pues
Se lo debemos a ella y a otras autoras que estuvieron ahí en ese momento sentando los precedentes. Porque en sus propias palabras, en esa época las mujeres siempre eran las víctimas o las ayudantes del fiscal o las esposas del policía o las cómplices del asesino, y ella decidió pues rebelarse un poquito con nuestra Petra Delicado. Como os he dicho, es una mujer, una escritora que tiene ya una trayectoria y entre otras cosas ha ganado varios premios literarios como el Nadal, el Raymond Chandler o el Planeta. Una de sus últimas publicaciones de este año pasado es un libro que se llama La Presidenta, que yo todavía no he leído, pero bueno, os lo comento. No tiene nada que ver con sus publicaciones anteriores, es un libro independiente y es un libro en el que se mete un poquito en el fango porque habla de la corrupción política en la Comunidad Valenciana y de hecho el personaje principal del libro se supone que está inspirado en Rita Barberá. Así que ahí lo dejo, aunque yo desde luego así a priori no sería el libro por el que empezaría a conocer a la autora. Aquí termino con esta recomendación de una autora de novela policíaca originaria de Albacete y paso a la siguiente, que también es una autora de sobra conocida por todas, estoy segura, pero si yo hacía una selección solo de 3 autoras de novela policíaca nacional que os quería recomendar, es que me era imposible no incluirla, y por supuesto es Dolores Redondo. Dolores Redondo es de San Sebastián y por supuesto es reconocidísima por su trilogía del Baztán, protagonizada por Amaya Salazar. Esta trilogía está compuesta por El Guardián Invisible, Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta. Yo la leí cuando se fue publicando, así que no son lecturas que tenga tan recientes como algunas de las otras, pero me encantaron en su momento y siempre sigo recomendando a la autora cuando me preguntan por autoras nacionales de policíaca. De nuevo son libros donde se mezclan mucho los casos policiales y el misterio con la vida personal de nuestra protagonista y de todos esos secundarios que van apareciendo. De nuevo es una trilogía que recomiendo muchísimo leer por orden, creo que no hay otra manera de leerla. Son enganchones, son súper entretenidas, pero además también tienen ese punto de la ambientación muy guay y que te hace conocer mucho la historia de la zona y todo ese folclore del norte de España. Respecto a la trilogía, hay que decir que en 2019 se publicó una nueva adenda a ella, pero que no era una continuación, si no me equivoco, es una precuela que se llama La cara norte del corazón, de la que no os puedo hablar mucho más porque yo todavía la tengo pendiente, no la he leído aún. Dejadme en comentarios, por favor, si la habéis leído, si merece la pena, porque con esta la verdad he hecho pereza porque me da un poco de miedo pues que me pasara lo mismo que con Eva García Sáenz de Urturi, que cuando yo tengo la trilogía ya cerradita y la quiero mucho, ay, no sé, me da miedo que luego una adenda me deje mal sabor de boca. Así que por eso le he hecho largas, pero terminaré leyéndolo porque leeré todo lo de la autora. De esta trilogía además también tenemos adaptación que también podéis encontrar en Netflix. Saliendo ya de la trilogía, vamos a hablar un poquito de otros títulos que tiene la autora que también merecen la pena y que hay que hablar de ellos, como por ejemplo Todo esto te daré, que además es Premio Planeta. Todo esto te daré es una obra independiente, también es género policíaco, aunque tiene un puntito, un toquecito más de domestic noir, lo que sabéis que para mí siempre es plus, siempre es bien. Tiene un protagonista que merece mucho la pena, la ambientación de nuevo es muy chula. Es un libro que yo recomiendo, que creo que está bien leer, que está muy bien escrito, porque Dolores Redondo escribe muy bien, pero que es verdad que no es de mis favoritos porque hubo cosas de la historia, de la trama, que a mí se me enclavaron un poco y no soporté a algunos personajes secundarios, lo cual me da mucha pena porque el principal me encanta. Así rápidamente os comento que en 2021 tuvimos la reedición de la primera novela de la autora que se llama Los privilegios del ángel, que yo no he leído así que no os puedo comentar mucho más, y que acabamos de tener una publicación suya fresquita, está en novedades todavía, que se llama Esperando al diluvio, y esta sí, yo tengo unas ganas que me muero de leerla. Es una novela que está basada en hechos reales y nos movemos desde Glasgow hasta Bilbao, así que tiene una pinta de que las ambientaciones también van a ser fabulosas. Un investigador que en los años 68-69 tiene el caso en Glasgow de un asesino en serie y muchos años después se le ha quedado en la mente porque no lo resolvió y de alguna forma esa investigación le lleva a Bilbao en el año 83, que es cuando hubo un gran diluvio en la ciudad que arrasó la ciudad y bueno, pues vamos a ir entre medias siguiendo la investigación de este asesino en serie, que ya digo que todo, tanto la ambientación en el Bilbao del 83 como el caso del asesino en serie está basado en hechos reales. Súper interesante y lo tenemos también disponible en audiolibro. Yo todavía no lo puedo recomendar específicamente porque no lo he probado, pero lo haré en breve. Aquí terminamos con las 3 autoras que he leído y quería recomendaros. Espero que haya sido interesante, aunque ya conocierais a las autoras, que os haya gustado este pequeño repaso por su obra. Y ahora voy a pasar a
otras 3, otro trío de autoras de las que os voy a hablar un poquito menos porque todavía no he leído, pero son 3 autoras a las que tengo muchísimas ganas de leer. La primera tenía que ser Susana Martín Gijón, porque es una autora que ahora mismo también está teniendo mucho éxito y, chicas, no paráis de recomendármela. Lo tengo ya apuntado, os lo prometo, la voy a dar oportunidad en algún momento y os hablaré de ella. Además, aparece en los vídeos de recomendaciones de muchas compañeras y sí, tengo curiosidad, la voy a probar, lo juro. Sí que tengo un poquito más de miedo porque, sinceramente, no sé si va a ser una autora para mí, ¿vale? No lo sé, pero yo le voy a dar la oportunidad. Su saga más conocida y con la que pretendo probarla es la de Progenie, que empieza con un libro que se llama Progenie, sigue con Especie y termina con Planeta. Es la que la gente más recomienda y yo creo que la que más ventas ha tenido, aunque la autora tiene más libros. En este caso es una autora sevillana y sus libros también están protagonizados por una inspectora femenina que se llama Camino Vargas. Una de las cositas que me tira para atrás, la verdad, es su relación, sobre todo comparando estilos, por lo que han dicho otras compañeras, con los Carmen Mola, que sabéis que pues no son autores favoritos para mí, así que si en comentarios me queréis dar ese último empujón que necesito recomendando a Susana, pues lo agradeceré. La segunda en la lista de autoras que quiero leer, lo tengo súper claro y además es que la quiero leer ya, pero ya de ya, y es María Oruña. María Oruña para mí es un gran pendiente y tengo la esperanza de que se va a convertir también en autora favorita porque creo que va a encajar muchísimo conmigo. María Oruña en este caso es gallega, es de Vigo y empezó su saga más conocida con este librito de aquí que es El Puerto Escondido. Son libros que están ambientados en Cantabria, cosa que creo que yo también voy a disfrutar un montonazo. Es una colección que ya tiene 5 títulos y que en este caso os voy a leer los títulos porque no me acuerdo de todos, lo siento. El primero es este, Puerto Escondido, el segundo es Un lugar a donde ir, el tercero, Donde fuimos invencibles, el cuarto, Lo que la marea esconde y el quinto, El camino del fuego. La verdad es que los primeros igual me llamaban un poco menos la atención, aunque tenía muchas ganas de probar a la autora, pero los últimos necesito leerlos, tanto por la sinopsis como por la ambientación, pero claro, yo los quiero leer por orden, así que vamos allá, en muy breve voy a estar leyendo este libro. Están protagonizados por Valentina Redondo, si no me equivoco, o sea que también tenemos protagonista femenina con pintaza. ¿Y qué más os quería decir? Ah, sí, este libro lo tengo aquí, con la pegatina de que también tiene audiolibro. Todas estas novelas están en audiolibro y digo lo mismo, todavía no os lo puedo recomendar concretamente porque no los he oído, pero que sepáis que están disponibles. Tiene también un título independiente a su colección de Valentina Redondo, que es El bosque de los 4 vientos, pero es que en este caso nos vamos a novela histórica, aunque también tiene muy buena pinta, no entra dentro del género de novela policíaca. Y ya para despedirnos de esta autora quería decir que investigando un poquito he visto que tiene en 2022 el premio a la Fundación de la Guardia Civil, que es un reconocimiento a cómo plasma todos esos cuerpos policiales en sus libros. Me ha parecido muy curioso e interesante. Y vamos con la última autora de la que os voy a hablar en este vídeo. Es otra de las autoras que tengo súper pendientes y que también tengo muchas esperanzas con ella, aunque es una autora que me ha costado más, la he ido dejando más porque no tenía muy claro por dónde empezar. Así que, especialmente si habéis leído alguno de sus libros y lo recomendáis, dejadme con cuál creéis que debería empezar. Estoy hablando de la catalana Rosa Rivas, en este caso tiene su origen en el Prat de Llobregat y tiene un montón de libros de distintas temáticas. Algunos de ellos son novela negra, otros no, por eso también hay que ver un poco qué libro seleccionar para leer si es que te quieres mantener dentro del género. Y os voy a decir un poquito. Es una autora además que, aunque es nacional, ha pasado como 30 años viviendo fuera, en Alemania, y se puede ver esto en alguno de sus libros porque su protagonista, una de sus protagonistas más conocidas, es una comisaria mitad española, mitad alemana. Esta es la serie de Cornelia Weber Tejedor, que si no me equivoco tiene 4 novelas y probablemente será con alguna de estas con las que le dé oportunidad. Aunque no estoy segura porque hay otra por ahí que también llama mucho mi atención. Luego también tiene una novela que se llama El pintor de Flandes, que es su primera novela y es una de las más conocidas. Y por otro lado, esto lo leo porque al ser una autora que todavía no he leído, pues la información la he buscado, pero todavía no estoy tan familiarizada con ella. Y ya digo que es una autora que tiene como muchas sagas empezadas, libros independientes. Aparte de la serie de Cornelia Weber, tiene también una nueva colección que acaba de empezar, que es de los detectives Hernández. A mí esta me llama mucho porque es como una familia de detectives. Creo que hasta ahora hay 2 títulos, que es Un asunto demasiado familiar y Los buenos hijos. Ella misma dice que Un asunto demasiado
demasiado familiar, se despega un poquito más del género negro, pero que en Los buenos hijos ya sí que se mete mucho más a fondo. Las dos me llaman la atención, o sea que no descarto darle también oportunidad con esa saga. Luego nos vamos ya a otros títulos que no son de novela negra, por ejemplo con la trilogía de los años 50, pero que es interesante porque está protagonizada por una periodista que se llama Anna Martí. Y bueno, creo que a muchas también os puede interesar, aunque no es por donde yo voy a empezar a leer a la autora, desde luego. Ya digo que sus novelas son muy heterogéneas, además de tener mucha novela policíaca, toca temas como la inmigración, el romance, el amor, incluso he visto por ahí algún título que va de una superheroína, o sea, de todo, me encanta. Y por último quería mencionar uno de los títulos de la autora que también es uno de los que yo tengo ahí subrayados, porque si no empiezo con alguna de sus series de novela policíaca, me leería este, me llama muchísimo la atención y se llama La detective miope. Y fíjate que en este vídeo no estaba yo haciendo esto, pero en esto os voy a comentar la sinopsis porque creo que también os puede interesar. Irene Ricard ha perdido al marido, la hija, la cordura y casi la vista. Y aún así se toma la vida con un característico humor que la ayuda a seguir viva, a aguantar el tiempo necesario para encontrar al asesino de su familia. ¿Sabe cómo? Lo ha leído en la portada de una revista cuyo titular parece una revelación. ¿Sabes que entre tú y cualquier persona en el mundo hay como mucho 6 grados de separación? Y así es, solo tiene que encontrar la relación con las personas que la separan de quien acabó con la vida de sus 2 seres queridos. Con esto cierro este trío de autoras que quiero leer, aquí os he dejado el trío de autoras que recomiendo, el trío de pendientes para mí. Espero que hayáis disfrutado este vídeo y por supuesto esta vez en comentarios, además de comentar estas autoras, comentar estos libros, decir cuáles os gustan, cuáles queréis leer también, dejad vuestras propias recomendaciones de autoras del género nacionales, porque tanto a mí como seguramente a todas las que os lean nos serán muy útiles. Gracias por acompañarme este ratito, espero que nos veamos pronto en otros vídeos. ¡Chao!